Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Madrid Olmo. Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, desde el Partido Popular queremos lanzar un enorme abrazo al cielo para las personas que fallecieron en esos malditos accidentes de Adamuz y Gelida. Un abrazo extensivo a familiares y a todas las personas que viajaban en los trenes o vivieron la tragedia, deseando que el tiempo calme tanto dolor, tantos malos recuerdos y elimine cualquier secuela que pueda impedir una vida plena. Los miembros del Partido Popular en esta Cámara queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales que participaron en las tareas de rescate con situaciones muy complicadas, así como al pueblo de Adamuz, a su ayuntamiento, a la Diputación de Córdoba, a la Junta de Andalucía y a todas las personas anónimas que no dudaron en arrimar el hombro dando un enorme ejemplo de humanidad. Señorías, debatimos hoy sobre una deuda de país con quienes han sufrido el horror de la tragedia. Supone dar respuesta a un real decreto debido con el que el Gobierno esta vez utiliza correctamente un instrumento constitucional sin intrusos torticeros para facilitar la vida a esas personas que sufren. Para el Partido Popular tiene el sentido de dar un sí a unas ayudas de todos los españoles para las víctimas, un sí a la rapidez en la gestión de emergencia, esperando que el Gobierno cumpla, pero un sí independiente de la necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades. Porque la reparación total solo llegará con el conocimiento de la verdad, en un ejercicio activo de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política. Una verdad que no puede entender de intereses espurios, ni cálculo de ningún tipo, sino de justicia y dignidad de las víctimas, sin titubeos. Es mejor saber que imaginar, dijo Liliana en el funeral de Huelva. Así, los afectados y familiares de las víctimas mortales en el accidente de Adamuz se han constituido en asociación con los objetivos de defender sus derechos, esclarecer la verdad y evitar que la tragedia caiga en el olvido. Nuestro sí a estas ayudas, por tanto, es también un no a ese olvido, porque no es una opción en democracia. Y en ese no al olvido se enmarca la comisión de seguimiento que ha anunciado Juanma Moreno, una comisión para reconocimiento y memoria de las víctimas, apoyo y cuidado a sus familiares, seguimiento de las inversiones, conocimiento de la verdad y asunción de responsabilidades. Una comisión que ya ha criticado el Gobierno acusando a Juanma Moreno de sobreactuación. Señorías, es indignante que la búsqueda de la verdad o el reconocimiento a las víctimas se considere una exageración. Y es que, señor ministro, las víctimas no están siendo la prioridad del Gobierno, como ha dicho, ni la transparencia su principal objetivo. Por ello, nuestro sí de hoy es un sí por y para esas víctimas con la seriedad que merecen, un sí contra la manipulación y la crispación ante la tragedia y a favor del respeto que siempre debe imperar. Y es un acto de coherencia necesario para generar confianza en los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los gobernantes que tienen la obligación de servirles. Eso es lo que hizo el Partido Popular desde un principio, porque es un partido de gobierno que está obligado a dar la mejor respuesta posible en las situaciones más difíciles, y el Partido Popular, señorías, la ha dado. Ese ejercicio de seriedad y respeto es lo que caracterizó desde el primer momento a Alberto Núñez Feijóo y a Juanma Moreno, un presidente del Partido Popular y un presidente andaluz impregnado de lealtad institucional y compromiso con el sufrimiento y las necesidades de los ciudadanos. En Adamuz, señorías, ha quedado registrado para la historia el manual de convivencia de Juanma Moreno, convivencia como motor para que nuestra democracia sea cada día más fuerte. Y, señora Crespín, defender la sanidad pública es lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno duplicando el presupuesto que ustedes tenían. Pero también en Adamuz está quedando registrado para la historia, lamentablemente, otro manual, el de Resistencia de Pedro Sánchez, resistencia a la transparencia de la que presumen pero evitan las comparecencias de los presidentes de Adif y de Renfe, resistencia, señorías,
a reconocer errores, a asumir responsabilidades o a dar la cara en el Parlamento, en la calle o en un funeral. Resistencia a la justicia y a colaborar con ella. Es infame, señorías, que personal de Adif se llevase fragmentos de la vía en Adamuz sin autorización judicial y el señor Puente no está aquí dando explicaciones. Resistencia a respetar al adversario y resistencia a la humildad como virtud del gobernante. En esta tragedia el Gobierno quiso mostrar virtud y humanidad, pidiendo respeto, simplemente porque le interesaba, porque la crónica de tantas muertes anunciadas por los avisos de los maquinistas, entre otros, le apuntaban con el dedo acusador de forma incontestable. Pero la virtud, señorías, o viene de fábrica o se alinea con Cicerón al afirmar que nada hay tan vil y ruin como fingir virtud cuando se carece de ella. Se quiso aparentar sensibilidad, pero sin dejar de ser el mismo Gobierno que en situaciones muy duras utilizó el sufrimiento como arma política, no practicó respeto, alentó campañas mediáticas acusadoras y se evadió de sus obligaciones. Recuerden también para la historia otra frase: si necesita más recursos, que lo pida. Así, el cambio pretendido ha sido un simple espejismo, porque la soberbia, las mentiras y la falta de respeto se han impuesto en cada comparecencia y en cada intervención del Gobierno. Genios y figuras hasta la sepultura, señorías. Recordemos también el contorsionismo lingüístico para convertir una renovación parcial en completa e integral. El lo hago muy bien de un ministro reprobado 7 veces que se ciega en ataques e insultos personales a los diputados que lo interpelan. Presumir de tener el mejor tren de la historia con riesgo cercano a cero, mientras 47 familias lloran a sus seres queridos. O convertir el accidente en una simple anomalía, ruindad ciceroniana de quienes pedían respeto a la oposición para después acusarla de sembrar miedo. Y no, señoría, miedo es lo que tiene una gran mayoría de españoles a coger un tren y a un ministro que literalmente va a acabar con la Renfe, como reza la expresión popular. Esa Renfe que era un orgullo de país. Miedo es lo que tienen millones de españoles a un futuro muy incierto o a otros desastres. Que tomen nota de la situación de las presas. Porque esta tragedia no comenzó el 18 de enero, como ha dicho el presidente Sánchez. Esta tragedia comenzó cuando su Gobierno dejó de invertir lo necesario para el mantenimiento de las vías por estar en otras cosas. Al igual que la magnitud de la tragedia de la Dana, comenzó cuando decidieron no ejecutar las obras que eran necesarias y estaban proyectadas en la cuenca del Júcar. Miedo es lo que surge ante el deterioro continuo de los servicios públicos, mientras recorre toda España la pregunta: ¿en qué se gastan ustedes nuestro dinero? Y miedo es la sensación continua que tenemos los españoles de vivir en un bucle de cortinas de humo, incompetencia, escándalos y corrupción. Señorías, España no merece esto. España no merece la política que genera desigualdad, que torpedea los cimientos de nuestra democracia, que manosea las pensiones de nuestros mayores o que encierra a la juventud en un limbo de angustia en el que la precariedad laboral o el acceso imposible a una vivienda Voy finalizando, señor presidente. Por favor, gracias. A una vivienda disparan su incertidumbre. España no merece un ministro tuitero faltón que ya tenía que haber presentado su dimisión o haber sido cesado. Para finalizar, señorías, y como dijo Alberto Núñez Feijóo a Sánchez, España merece un gobierno que respeta a sus ciudadanos, también a los que ya no están. Hoy la memoria de 47 personas nos ocupa y nos encoge el corazón. Pongamos todas nuestras capacidades y todos los recursos, termino, señor presidente, y todos los recursos necesarios para dignificar esa memoria y para que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero, por el que convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Buenos días, señorías. Subo Señorías, silencio, por favor. Cuando quiera, ministro. Buenos días. Subo esta tribuna, señorías, para solicitar el voto favorable de la Cámara a la convalidación del Real Decreto Ley 2/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Estamos ante una situación que no debería estar viviendo ni los aquí presentes ni nadie de los ciudadanos que estén fuera de esta Cámara, porque no deberían sufrir hoy los ciudadanos de nuestro país la incertidumbre de saber cuál será el destino de este Real Decreto Ley. Especialmente no deberían tener esta incertidumbre ni tener este sufrimiento aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, a las que creo que nos debemos todos los aquí presentes. No merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana. El Gobierno, desde luego, está en lo importante, que es garantizar que la buena marcha de la economía también llegue a la mayoría social, a las clases trabajadoras, a las personas con más dificultades, a la gente vulnerable. Por eso aprobamos este Real Decreto Ley que hoy sometemos a convalidación y pretendemos que esta Cámara lo apoye. Por eso el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto Ley, como aprobó otros que hoy se están sometiendo a convalidación. Me dirijo a todos ustedes para explicarles exactamente los 5 grandes temas, los 5 grandes áreas que tiene este Real Decreto Ley. El primero, el que más debate está generando, en el que me voy a detener con algo más de detalle, que es en materia de vivienda. Segundo bloque, medidas en materia energética. Tercero, en materia de empleo. Cuarto, medidas de carácter tributario. Y quinto, financiación territorial a comunidades autónomas y entidades locales. Primero de los bloques, medidas en materia de vivienda. El Real Decreto Ley recoge la prórroga hasta 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y lo hace para 2 supuestos: por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador, y por finalización del plazo del contrato de arrendamiento, siempre que el arrendador sea propietario de al menos 3 viviendas. Segundo supuesto, otros adicionales en los que el arrendador es una persona jurídica o un gran tenedor. Para compensar a los arrendadores afectados por la paralización de estos desahucios, se aprueban también modificaciones legislativas que permiten que las comunidades autónomas puedan indemnizarlos usando los recursos del Plan Estatal de Vivienda. Las comunidades autónomas pueden establecer políticas públicas para proteger a esos arrendadores con cargo a presupuesto del Gobierno de España, del Estado. Con estas medidas, el Gobierno busca un equilibrio entre los distintos intereses afectados, con un objetivo claro: que el mayor número de viviendas salga al alquiler y que lo haga a precios asequibles. Y un objetivo humanitario: que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler. Señorías, que nadie se quede en la calle. Este debería ser un objetivo, una finalidad de todos los que estamos hoy en esta Cámara. Y comprobaremos con el voto quién le importa la gente y quién no le importa lo más mínimo. En esa línea, quiero también recordar que el Gobierno reforzó con más de 300 millones de euros la línea pública de avales destinada a cubrir posibles impagos de alquiler, medida que protege a propietarios siempre que alquilen a precios asequibles o a jóvenes menores de 35 años. Por tanto, en este Real Decreto Ley ampliamos hasta el 31 de diciembre del 26 el plazo previsto por la ley del derecho a la vivienda para someter a conciliación o a intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor. Como, adelantándome al debate que vamos a tener en unos minutos, como estoy convencido que los argumentos que se van a esgrimir en esta tribuna son los mismos que ya estamos escuchando fuera de esta tribuna, quiero hablar de la excusa absolutamente falsaria que se está utilizando para justificar
dejar a la gente en la calle votando que no a este Real Decreto Ley, que son los famosos ocupas. Sé que no van a cambiar de voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que cuando suban a esta tribuna se avergüencen de mentir a la ciudadanía y de engañarles con el voto negativo a este Real Decreto Ley. Miren ustedes, este es el Real Decreto Ley 1/2025. Este Real Decreto Ley obtuvo en esta Cámara 315 votos favorables. 315. Este Real Decreto, el 1/25, que se convalidó el año pasado, tiene un artículo que es el artículo 72, donde habla de las medidas en materia de vivienda. Artículo 72 del Decreto Ley 1/25, que tuvo 315 votos favorables en esta Cámara. Este es el Real Decreto Ley 2/2026 que estamos sometiendo a convalidación hoy. El artículo 1, el 1, no hay que leer el 2, el 1 es idéntico al artículo 72 del Real Decreto Ley del año 2025 que fue convalidado por esta Cámara. Idéntico. Cambia la fecha, una habla del 31 de diciembre del 25 y otro habla de 31 de diciembre del 26. Y tiene otra línea que es diferente, precisamente para que los muy pequeños propietarios no se vean afectados por este régimen. Por tanto, el Decreto Ley del 25 fue votado a favor con un texto idéntico al que hoy estamos sometiendo a convalidación. Y por tanto, señorías, les tengo que decir que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, con los ocupas que ni están, ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad. Segundo bloque del decreto ley en materia energética. Contempla la prórroga del bono social eléctrico un año más, hasta el 31 de diciembre del 26. Este bono supone un descuento del 42% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Se prorroga hasta esa misma fecha la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica en personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, votar no a este decreto ley es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno. Eso es lo que van a hacer los que hoy voten que no a este decreto ley, que quede muy claro. Tercer bloque de medidas en materia de empleo. Prorrogamos medidas de acompañamiento en materia de protección social para evitar despidos y destrucción de empleo. Este decreto ley prevé que las empresas beneficiarias de ayudas directas previstas en esta norma no puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos. Las empresas que se acojan a reducciones de jornada o suspensiones de contrato vinculadas al impacto de la guerra en Ucrania y que se beneficien de apoyo público tampoco podrán utilizar estas causas para despedir trabajadores, porque las ayudas públicas están para proteger el empleo y no para ampliar y facilitar los despidos. Cuarto bloque de este Real Decreto Ley, las medidas que tienen que ver con la tributación y con el IRPF y otros impuestos. Este decreto ley incluye un paquete de medidas fiscales de estímulo de la economía española, de fomento a la descarbonización y de apoyo a colectivos vulnerables. Medidas basadas en la política de prosperidad compartida del Gobierno que busca garantizar que el crecimiento económico, que ese crecimiento sea medioambientalmente sostenible. Optamos por mantener un marco tributario simplificado para pequeños autónomos, de cara a facilitarles la liquidación de ciertos impuestos. Y prorrogamos incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías verdes.
En el ámbito del IRPF se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando el ámbito temporal de aplicación de las distintas deducciones previstas en esta ley. Y por último, se incluyen medidas financieras y fiscales en relación con los afectados por la DANA, que se concretan en, fundamentalmente, extensión de ayudas directas a afectados de la DANA y exenciones de IRPF y también en el impuesto de sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat. Es decir, votar que no a este decreto es perjudicar a los afectados por la DANA. Votar que no a este decreto es afectar y perjudicar a los afectados por la DANA, señorías de la derecha y de la ultraderecha. Quinto bloque de medidas tienen que ver con la financiación territorial. Actualizamos las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales para actualizar sus ingresos. Facilitamos que las autonomías tengan más recursos para financiar servicios públicos, para financiar el estado del bienestar. En concreto, 3.000 millones de euros. Y resulta muy curioso que la derecha, que gobierna en muchas comunidades autónomas, vaya a perjudicar a los ciudadanos a los que gobierna votando que no a este decreto y, por tanto, impidiendo que sufran las consecuencias, que tengan las consecuencias de recibir 3.000 millones de euros menos, perjudicando a aquella gente que está gobernada en comunidades autónomas por el Partido Popular. También hay un régimen excepcional en este decreto ley sobre el endeudamiento de la Comunidad Valenciana, porque este decreto ley contiene una previsión para autorizar que la Comunidad Valenciana formalice nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para cubrir necesidades de financiación con los gastos extraordinarios generados por la DANA. También perjudican nuevamente a los afectados por la DANA y a la Comunidad Valenciana si este decreto ley no es aprobado finalmente. Y por último, con entidades locales, también hay una entrega a cuenta de 3.800 millones de euros para que los ayuntamientos, las diputaciones puedan destinarlos a políticas públicas. Por ello, señorías, concluyo ya. El Real Decreto Ley 1/2025 tuvo 315 votos a favor. Lo votó toda la Cámara, excepto, para sorpresa de nadie, Vox y la ultraderecha. El resto de la Cámara votó a favor de este Real Decreto Ley, el 1/25. Con idéntico texto, hoy traemos a convalidación el Decreto Ley 1/26. ¿Hay algún cambio en la redacción de un artículo a otro? No. Lo que hay es una excusa barata y falsa sobre eventuales beneficios que no existen para ocupas en el Decreto Ley. Como no existen, como son falsos, por eso, ustedes que lo saben, votaron a favor en 2025 y, sin embargo, anuncian que van a votar que no, que van a votar en contra en 2026. Ahora, suban aquí, lo explican y se mueren de vergüenza de votar que no y dejar a la gente en la calle. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Mico Amico. Gràcies. Gràcies, president, ministre. Aquest Real Decret no és una solució, és un respir temporal per a les persones vulnerables, un sostre per a qui no el té i un subministrament per a qui el necessita. És necessari, però no és suficient. Este pareix que siga ja el lema d'esta legislatura que estem vivint. Este Real Decret no acaba d'arreglar el problema de l'habitatge, no garanteix l'energia i l'aigua. És veritat que necessitem solucions més permanents i més estables, perquè si no este decret no servirà per a res. De fet, pareix ser que no acabarà aprovant-se avui. En tot cas,
Respecte a la qüestió del finançament territorial que afecta a les valencianes i valencians, vostè ha comentat, senyor ministre, que en este Real Decret l'Estat autoritza a la Generalitat Valenciana a que puguem tindre noves operacions d'endeutament per a les despeses extraordinàries de la Dana. Per a nosaltres, per a Compromís, això no és cap solució. La solució passaria perquè aquestes despeses extraordinàries de la Dana es pogueren atendre per subvencions finalistes que l'Estat donarà a la Generalitat. Perquè si no, el que estem fent és endeutar al país que està més endeutat per culpa de l'infrafinançament que no hem tingut i que no hem provocat les valencianes i valencians. En tot cas, Compromís, com sempre, votarem a favor d'aquest Reial Decret perquè hi ha una qüestió que per a nosaltres és prioritària i és garantir el segur de vida a la gent que més ho necessita i això està per damunt de tot. Però tenen que saber que si no tinguem solucions més estructurals, el problema continuarà. I la gent ja no vol molles, mereixen sostre, mereixen energia, igualtat i futur. Ja volem el pa sencer. Gràcies. Gracias. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, usted hablando de vergüenza, de verdad, acusando a los demás de mentir y de engañar, ustedes, señor ministro, que son los maestros del trilerismo, manda, que diría Federico Trillo, manda, señor ministro, evidentemente, lo mismo acusó hace un par de semanas a los que votamos en contra de otro Real Decreto Ley porque estamos en contra de la subida de las pensiones. ¡Falso! Ustedes han tenido que rectificar y hoy se apoyará la subida de las pensiones porque ustedes están pervirtiendo, están abusando de los Reales Decretos, como lo hacen del artículo 86 de la Constitución que lo regula. Ustedes están empeñados en mezclar cosas que no tienen ninguna relación entre sí. Ustedes están empeñados en que sean un trágala, un chantaje, para luego acusar a la oposición. Y eso es falso. Y la mentira tiene unas patas muy cortas, señor ministro. Pero es que además ustedes lo que están empeñados es además que con estos Reales Decretos se utilice una práctica que ustedes hacen como ordinaria, un procedimiento que es excepcional. Y es una irresponsabilidad, una nefasta práctica legislativa y parlamentaria. Y a ustedes les da igual. Nosotros estamos desde Unión del Pueblo Navarro a favor de algunas de las medidas que vienen recogidas en la propio Real Decreto, en las ayudas a la Dana, si lo hemos venido apoyando. ¿Cómo no vamos a estar a favor de las víctimas de la Dana? Lo que ustedes lo están utilizando a estas víctimas de la Dana y a otros con el tema de la ocupación de vivienda. Traigan aquí otro Real Decreto sacando el tema de la ocupación de viviendas y votaremos a favor. Pero no quieren. ¿Y saben por qué no quieren? Porque les puede el interés partidista y sectario. Y así, señor presidente, no se gobierna un país. Así no. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. Moi bon día. Se algunha crítica se lle debe facer a este Real Decreto Lei, e o maneira faina, é que incorpora medidas necesarias, mas non suficientes, porque continúan a ser medidas temporais para tentar atallar problemas que son estruturais. Por que o dicimos? Pois é moi claro, porque evidentemente é necesario prohibir os desafiuzamentos para persoas en vulnerabilidades en alternativa habitacional en 2026 e sempre. Mas tamén é imprescindível garantir
de maneira permanente, sostida no tempo, vivenda digna para todo o mundo, e iso implica tamén outro tipo de políticas. Por que de xustiza que as persoas con menos ingresos poidan garantir servizos esenciais como electricidade, gas, auga, calefacción ou comida en 2026, mas tamén en 2027, en 2028, sempre. Por tanto, en vez de parches, haberá que ir a solucións estruturais. Claro, para as dereitas parias, isto que o BNG e as forzas que defendemos os intereses das clases populares e dos nosos povos nos parece insuficiente, vendo como un exceso. Por que? É evidente porque defenden os intereses dos ricos, dos especuladores inmobiliarios e das grandes empresas privadas de servizos, porque non de outra maneira se pode entender que no colmo da insensibilidade social se refiran ás persoas que non lle chegan os ingresos para pagar o aluguer como inquino ocupas e inquina contra os pobres, contra os vulneráveis e a porofobia de libro. Isto é o que realmente está detrás de toda a demagoxia que hoxe imos escoitar aquí. Por iso nos insistimos en que é preciso aprobar o escudo social, mas tamén avanzar para medidas estruturais que estas dereitas reaccionarias non poidan tombar. Moito obrigado. Gracias. Ya la palabra a la señora Belarra Urteaga.